honor tenerte aquí, doctora, y un placer, de verdad. Nada, entonces, ¿qué es esta cosa? Nos hiciste entrar curiosidad. Sí, no, mira, lo que nunca me animé a hablar en vivo en mi canal, ¿no? Por respeto a toda la gente que te sigue a ti, que sigue a Horacio. El tema es, tiene que ver con la religión. Nosotros, yo, por ejemplo, fui católica de chica, mi familia fue católica. Daniel no, viene de una familia de origen judío, él lo dijo muchas veces, ¿no? O sea, nosotros no estamos involucrados directamente en la religión, o mejor dicho, no nos hemos insertado todavía en ningún tipo de cristianismo, ¿no? Ni católico, ni otro tipo de cristianismo. Yo estoy en un proceso de tratar de acercarme, ¿sí? Por todos estos contactos que uno hizo, amistades, gente muy buena que conocimos a través de este grupo, pero venimos de afuera, ¿no? Es un tema delicado para nosotros en cuanto a los escollos que encontramos para involucrarnos 100% en el cristianismo, podríamos decir, el catolicismo más particularmente, pero es un tema delicado que a mí me parece que los grupos cristianos o católicos, perdón, porque quizás no lo tomen bien, pero hablan entre ellos, hablan entre ustedes. Y hay mucha gente que estamos por fuera, que quisiéramos acercarnos, que venimos del cristianismo como yo, que lo abandoné durante muchos años, y últimamente entro con devoción en la iglesia, rezo en el grupo de oración con Flor, Desi, a quien le agradezco mucho, conocí gente de primera, pero, a ver, me parece que en este tema les falta convocar, saber convocar, porque hay muchos puntos que la gente que viene de afuera, no sé si decir desconfía o lo encuentra como problemas que no están resueltos dentro de la religión, ¿no? Hay varios. Yo recién ahí tenía ganas de participar de tu video, hice una pequeña nota. Una, que creo que es la que ustedes saben perfectamente, es la falta de autocrítica dentro de la iglesia, dentro de la organización, de las autoridades de la iglesia, ¿no? Cuando surgen escándalos, para que no podemos hablar, ¿no? Que sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. Eso debería haber causado una hecatombe en la organización de la iglesia. El que quiere entrar a la iglesia y creer, tiene que ver una reacción de pavor de todos aquellos que no están involucrados frente a una cosa así. Y uno lo que ve muchas veces es política, uno lo que ve muchas veces es maquillaje, es mucha hipocresía, son cosas que no se hablan y no me gusta cuando se protegen esas cosas, incluso los simples fieles, ¿no? A ver, justifican o dejan pasar o protegen, o dicen, no sabe, no sabía, el Papa no sabía. El Papa he escuchado que dicen que no sabe de política. El Papa sabe muchísimo de política, es un politiquero. Este Papa que es argentino tiene 80 y pico de años y sabe de política y no puede haber alguien que lo justifique cuando se reúne con tiranos como Maduro, con gente ¿no? corrupta como Lula, bueno, etcétera. Eso es algo muy fuerte en lo que
en lo que uno ve desde afuera. Y que no lo tomen como un tema central importantísimo, es muy difícil de aceptar. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No sé. Yo soy muy sincera, directa, la hipocresía no la tolero, no tolero tampoco la soberbia. También hay un tema de soberbia muy grande, que es cuando se habla de ecumenismo, de diálogo con otras religiones. Yo acá con Daniel digo, ¿cuál es el problema de que haya diálogo con otras religiones? ¿Eso es un problema? ¿Por qué? ¿No? Ese sería el problema menor del Papa, que hable de ecumenismo. Ojalá eso fuera lo peor de lo que dice. Y no hay como tampoco una graduación de la crítica. A veces dice una pavada que por más que esté, me refiero al Papa, que esté equivocado, y lo atacan muchísimo con esa pavada. Y las cosas graves se las dejan pasar. Y eso no lo puedo aceptar, ¿sí? Esto lo tenía que decir. Perdón que aproveché tu canal, Michele, pero es como que a veces me siento incómoda con gente que capaz cree que yo tengo una actitud más inocente frente a la religión. Y creo que vos lo hablaste también con Daniel. Daniel me dijo estas cuestiones que a nosotros nos preocupan para abrazar la religión. ¿Sí? Después hay muchas cosas que también hablamos con Daniel. El énfasis en lo malo, siempre el pecado, el diablo, todo lo que está mal. Les falta positividad, le falta alegría, le falta hacer énfasis en lo que el cristiano debería hacer en ser en tener misericordia, en tener compasión, los valores positivos. Yo ahí destaco al padre Miranda, el padre Miranda de chileno, me parece uno de los más luminosos en ese sentido, de los que conozco desde que entramos, ¿no? En este grupo de relaciones, amistades. Me parece que hay que hablar de caridad, hay que hablar de misericordia, y a veces hasta se ven posteos de gente involucrada en la religión, incluso de sacerdotes, que son despreciativos de otras personas, por temas políticos, por el tema de la bueno, de estos bloques, ¿no? No me sale la palabra, de lo que es progresismo woke, ¿no? Y he visto cosas horrendas con la foto de una persona trans y diciendo que, comparándola con excrementos. O sea, a ver, ¿qué tiene de cristiano eso? ¿Qué tiene de cristiano eso? ¿Cuánto odio hay? Muchas cosas negativas, mucho sectarismo, las peleas entre facciones, como que existen las facciones, pero no ven a todo lo que está afuera. A Daniel le dolió mucho también comentarios antisemitas dentro de los videos de estos cristianos, le dolió un montón, porque no tiene nada que ver. Los judíos mataron a Cristo. Cristo era judío, un poco de historia. Obvio que mataron a los judíos porque él era judío. Soberbia, falta de autocrítica, ¿sí? Sectarismo, después ese miedo, esa cobardía. También vi un video de un sacerdote justificando en todo al Papa, en todo. Bueno, me conté, me cargué todo, perdóname, Michele, pero
Yo soy así, soy frontal y la verdad que esto necesitaba decirlo en público para que sepan lo que yo pienso y por qué me mantengo acá como que con una pata adentro y otra afuera, ¿sí? Y yo los respeto, los quiero a los que conozco y lloro con Flor, que la adoro, con todos los chicos que están en el grupo de misión. Pero hay un montón de estas cosas que no me gustan, y aparte veo a mis hijos también, eso es muy importante. Ni siquiera yo, Daniel, solo, veo a mis hijos que no sé cómo convencer, hay que salir a ¿no? Hacer que la gente quiera pertenecer, que quiera entrar en la religión. Mi hija, por ejemplo, también es muy crítica de todas estas cosas que estoy. Mi hijo no tanto, él está dispuesto, pero me parece que es la evangelización, la palabra. Hay cosas que tienen que mejorar, ¿sí? Bueno, te dejo a vos, Miquel, perdón. Está muy bien. Está muy bien que hayas podido ser así tan transparente, tan honesta. Son cosas sin duda que se deben tratar. No tratarlas sería un error, ¿no? A ver, yo creo que lo primero es que habría que podría decir, ¿no? Bueno, hay libertad de pensamiento, ¿no? Y diversidad, sobre todo diversidad, diversificación en cuanto al pensamiento, en cuanto al modo de abordar las cosas, y tú lo sabes perfectamente, ¿no? O sea, se debe a muchos factores esto. No sé, lo principal, creo que lo primordial se debe a que lamentablemente se carece de una buena formación filosófico-teológica con respecto a los seminarios, ¿no? Donde precisamente van personas a formarse, en particular aquellos que luego terminarán siendo curas, ¿no? Aquellos que terminarán siendo parte de la, digamos, del voto ¿cómo es? Del clero, ¿no? De la iglesia, y que por lo tanto, de un modo u otro, la van a tener que dirigir, van a tener que dirigir a los laicos. Entonces, al faltar esta formación de vida, hace que finalmente pues, se digan tantas estupideces, tantas burradas como las que lamentablemente en muchas ocasiones escuchamos. Además, también está el hecho, diría yo, de que al ser de todos modos personas, ¿no? Al ser humanos ellos también, pues en muchas ocasiones se dejan llevar un poco por la presión del grupo, ¿no? Por la presión de la sociedad. Otros no quieren a lo mejor quizás, no sé, dar a notar como cierta debilidad, como que si de algún modo no fueran verdaderos católicos y por eso que están dispuestos a justificar cualquier cosa que diga el Papa. Entonces, o sea, se debe, como sabes, como decía, a toda una mezcla de factores, que ojalá que no se diera así, ojalá que no se dieran estos problemas. Pero bueno, es parte de la diversificación que hay entre las personas y la Iglesia Católica es muy grande, está en todas partes del mundo, se puede decir, y entonces va a estar sujeta a muchas cosas, ¿no? También mucho de la identidad cultural lleva a las personas a sostener cosas que quizás pensándolas, reflexionándolas un poco más, quizás no las sostendría. No sé, lo que yo creo, independientemente de todo esto, que como digo, hay problemas hacia adentro en la iglesia, que es evidente, es clarísimo, tanto para el católico como para incluso aquel que ni siquiera es cristiano, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Eh, y de hecho esto es algo que a muchos los deja, digamos, hace que se mantengan un poco más alejados, como por ejemplo tú nos lo estabas compartiendo con respecto a ti, un poco a tu familia, que hacen que no termine dando el paso a esa persona para decir, oye, ¿sabes qué? Me meto de lleno en el catolicismo, en la iglesia, y hago las cosas como pues las debería hacer un católico.
Y esto sin duda es un problema. De hecho, el Señor Jesús decía precisamente, tengan cuidado de no ser, digamos, un obstáculo ni tampoco una tentación para que caigan otras personas, porque si por su culpa la gente no se va a acercar a mí, pues entonces van a tener, digamos, una sentencia doblemente grave, ¿no? O sea, van a tener precisamente una sentencia peor porque, bueno, no solo ustedes están cometiendo el error, sino que hacen que también otros cometen ese error, inducen a la gente a pecar, a hacer malas cosas. Entonces, esto es un problema, como decía, y no se puede dejar de decir. De hecho, bueno, hay algunos que de vez en cuando nos animamos y tratamos de hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y decir, bueno, esto dentro de la iglesia está mal, esto entre, por ejemplo, los apologistas está mal, o esto que dijo el Santo Padre en tal ocasión también está mal. Y no todos, lamentablemente, lo hacen, ¿no? Como decíamos, por toda esta mezcla de factores. Y sin embargo, por otro lado, creo que, en realidad, si te puedo ser sincero, no creo que esto debería, digamos, en última instancia, limitarnos, mejor dicho, frenarnos. Sí, quizás puede ralentizar un poco el proceso, pero no debería frenarlo por completo, porque en última instancia, nosotros, si bien es cierto que uno dice, bueno, pero es que si yo me voy a incorporar a una iglesia, a un movimiento, a alguna congregación, a una comunidad, pues me gustaría poder estar plenamente en comunión con esa comunidad, ¿no? En este caso, con la Iglesia Católica. Y hay cosas con las que no puedo, digamos, tener comunión con algunas personas, ¿no? Por ejemplo, yo, por mi parte, no podría, digamos, digamos, aceptar y compartir, no podría compartir, por ejemplo, la opinión del Papa con respecto a la inmigración, ¿no? Que se debería poder permitir legitimar la inmigración, digamos, prácticamente sin ningún tipo de pauta, sin ningún tipo de freno, sino que porque dado que todos somos hijos de Dios, dice él, todos en el sentido de criaturas, ¿no? Todos hemos sido creados por Dios y muchos incluso han llegado a ser bautizados, entonces pues simplemente una persona puede acceder a otro país así de modo indiscriminado. Me parece que no es razonable y que además tampoco se tienen verdaderas razones teológicas, si es que se quiere verlo por el lado teológico, para poder hacer tal afirmación. Entonces, yo no puedo hacer esto y sin embargo, también tengo que reconocer que la comunión entre, al menos en el catolicismo, no se debe dar en absolutamente todo, sino en los que son los artículos de fe, porque eso es lo que nos vincula entre cristianos. Eso es lo que vincula a un católico con otro y eso es lo que hace que haya una iglesia católica. No todo lo que sea materia de política o materia incluso de teología, no todo lo que es materia de teología es vinculante para el católico, ¿no? No sé, a mí me gusta poner el ejemplo con respecto a lo que es el tema de la libertad del hombre y de la predestinación, ¿no? En la Iglesia Católica no hay nada vinculante al respecto, sino que hay múltiples posturas y luego cada uno, digamos, es libre de tomar partido por la postura que mejor le parezca, la que según él podría ser la correcta. Entonces, hay cosas que son vinculantes y otras que no. Y en esas es en la que debemos y vamos a tener que tener comunión con otros católicos. Y en esas es en las que nos deberíamos fijar y no en las otras. Porque lamentablemente todos estamos afectados por el pecado y eso precisamente nos lleva a cometer una gran serie de errores. Y si nosotros nos fijamos en eso, pues entonces en realidad nunca vamos a poder tener una verdadera comunión, nunca vamos a poder compartir unidad con nadie, en realidad, si nos fijamos en eso. Entonces, creo que lo importante es ir eso. Primero, reconocer que el Señor Jesús tiene que ser aquel sobre que nosotros ponemos nuestra mirada. Y con relación a Él, pues cuáles son las personas con las que yo puedo tener comunión y cuáles no. En este caso, si es el catolicismo, bueno, vamos a ver cuáles son las cosas
que me vinculan, que, hipotéticamente hablando, que me van a vincular al catolicismo. Bueno, son estos artículos de fe. Estos artículos de fe y de moral, ¿no? Que al final son las dos cosas. Bueno, con respecto a estas cosas, yo considero que puedo tener comunión con este conjunto de personas. Si la respuesta es sí, pues entonces, nada, el resto de las cosas se tratarán, se llevarán a debate, se tratará de hacer autocrítica con la esperanza de que las cosas puedan cambiar y sin embargo, no tienen que ser las que me frenen de dar el paso final para decir, sí, hago tal cosa. ¿Por qué? Porque en definitiva el dar el paso, ¿no? Es, digamos, obviamente no es una decisión nuestra, pero no tiene que depender como tal de aquello que puedan hacer de bueno o malo otras personas, ¿no? O sea, imagínate si dependiera el hacer el bien o el mal de las demás personas, si deberíamos movernos en la vida, en todas las cosas, según este modo de pensar, entonces hombre, nosotros no seríamos responsables de nada, nosotros no se nos podría culpar de nada, tampoco podríamos tener los méritos de nada, ¿no? O sea, porque si no depende de mí, no soy yo el que simplemente tiene que dar el paso, tomar la decisión, sino que lo hago dependiendo, digamos, de lo que otros piensen, hagan o no hagan, no piensen, etcétera, pues entonces no se podría vivir en realidad de ese modo, ¿no? Y nosotros debemos ser responsables de nuestras propias acciones, no de las acciones de los demás. Por eso que digo, no sé si me explico, si logro darme a entender bien con el razonamiento, ¿no? Creo que uno debería dar el paso independientemente del bien o el mal que puedan estar haciendo otras personas, porque el hacer el bien es aquello que a nosotros nos tiene que importar. El seguir la verdad es aquello que a nosotros nos tiene que importar y no si lo hacen también los demás o no en la práctica. Porque luego en la teoría, claro, uno puede decir, es que en la teoría qué lindo, ¿no? Pero luego en la práctica no lo hacen y yo cómo podría llamarme católica si luego tengo a lo mejor a este papa que dice tal cosa o a este otro obispo que hace tal otra cosa y luego a mí me van a identificar también con eso y yo tampoco quiero a lo mejor de algún modo verme identificado con eso. Por un lado, yo lo puedo entender, pero creo que hay que tratar de hacer una distinción entre la iglesia y el individuo que está en la iglesia. El individuo que está en la iglesia no es la iglesia. El papa de turno no es tampoco la iglesia, ¿no? Sino que la iglesia es es aquel conjunto de personas, aquel conjunto de creyentes que se encuentra en unidad por tener al Señor Jesús como cabeza de sí mismo, ¿no? O sea, como su Señor, como aquel que les da identidad, aquel que los dirige, aquel que los hace ser, en pocas palabras. Entonces, si puede haber esto, entonces con eso es suficiente, ¿no? Es como, para poner una analogía, algo que a ti te va a ser más familiar mucho más familiar que a mí, ¿no? En el cuerpo las cosas funcionan de un determinado modo y algo puede funcionar mal en alguna parte del cuerpo, ¿no? Y sin embargo, porque algo funcione mal en esa parte del cuerpo, entonces no significa que las demás partes que están funcionando bien no tienen que verse, digamos, o sea, no tienen que seguir con sus propias operaciones, no tienen que seguir adelante, no, tienen que seguir funcionando. ¿Por qué? Porque sí, hay, digamos, el cuerpo, cada parte del cuerpo funciona de modo relativo a otra parte del cuerpo, pero también de modo relativo a sí mismo, ¿no? No sé si me explico bien con esta analogía, no sé si a lo mejor la compliqué o si la pude aclarar la cosa. ¿Cómo lo ves tú, doctora? Sí, te entiendo que lo que dices es aferrarse a los artículos de fe y de moral, o sea, espiritualmente a la iglesia, como un criterio. Ay, ahora me empieza a repetir, perdón, acá. Con un criterio espiritual y no, o sea, no hacerse cargo de lo que es la estructura política o circunstancial, ¿no? De mando de la iglesia. Sí, lo comprendo eso. Pero, a ver, estoy de acuerdo, se puede, obviamente, abrazar la fe, Cristo,
todo lo que significa los principios de la religión, sin hacerse lo vinculante, ¿no? Lo que has dicho es muy bien. Y, y no hacerse cargo de lo que está mal en cuanto a otro tipo de esfera, ¿no? De el manejo, ¿no? De la cultura. Pero, a ver, si uno se abraza la fe y se hace católico, está como esta pregunta, ¿no? Va a estar después como forzado a aceptar, no diría aceptar, sino, sí, bueno, a justificar o aceptar las acciones que no le parecen correctas dentro de la estructura eclesiástica o está permitido criticar, ¿sí? Ser crítico. Porque veo ahí algunas personas que sí se atreven y bueno, a veces son castigadas por eso. Entonces ahí hay un tema, ¿no? En ese sentido, no sé cuál sería la actitud correcta de un cristiano, un católico en particular, hablando de la Iglesia Católica. Respecto a todo esto que yo dije que uno ve mal. Bueno, el cristiano debe seguir la verdad. Partimos de esta máxima. Y esto implica que siempre que se encuentre algo que vaya en demérito de la verdad, tiene que ser dicho, tiene que ser señalado, tiene que ser criticado. La idea es no criticar para destruir, sino para construir, ¿no? Esto es una máxima no solo para el cristiano, sino además en general en la vida. Así que siempre que alguien encuentre, digamos, algo que sea importante, que sea relevante para criticar, debería hacerlo. Eso es de hecho lo que siempre ha hecho la Iglesia. O sea, siempre se ha movido de este modo, tanto laicos como clérigos. Lamentablemente, en la actualidad hay gente que ha desvirtuado un poco lo que es la moral cristiana y por lo tanto piensan que a las figuras con autoridad no se les puede decir nada, no se las puede tocar. Que uno se tiene que quedar calladito y acatar todo lo que diga tal persona. Cuando en cambio las cosas no son así. Siempre es bueno poder, digamos, de un modo u otro, ¿no? Siempre obviamente de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al buen modo de proceder, siempre es bueno, pero decir, oye, si esto no es verdad, pues no es verdad, y combatirlo con la verdad. O sea, lo vemos entre los apóstoles mismos. Lo vemos, no sé, más adelante lo vemos también con los padres apostólicos, o sea, lo vemos continuamente, laicos que van diciendo, que tratan de llamarle la atención a algunos clérigos para decirles, no está bien lo que estás haciendo, porque esa es la máxima. Nosotros seguimos la verdad, que nos tenemos que orientar hacia ella. Y si no la encontramos, la verdad, en donde estamos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, si se están cometiendo errores, se están diciendo falsedades, si se están diciendo mentiras, más grave todavía, pues entonces se tiene que decir, este es un error, esta es una falsedad, esta es una mentira. Y las cosas se tienen que corregir. Y eso siempre es bueno hacerlo. Luego, que los demás que piensen lo que les da la gana en pocas palabras. Porque al final siempre va a estar también el que no esté de acuerdo con esto. Y sin embargo, el no estar de acuerdo con esto precisamente es un indicio de autorrefutación, ¿no? Porque hombre, si no se puede corregir y tú no estás de acuerdo con esto y me quieres corregir y lo estás haciendo, entonces, ¿por qué dices una cosa pero haces otra? En realidad sería una autorrefutación, ¿no? Algo incoherente para esa persona misma. Así que este es el principio. Decir, si es que se tiene que decir algo, pues sí, que se diga esa cosa con respeto, ¿no? Si, por ejemplo, conoces a esa persona, quizás lo más apropiado sería primero tratar de abordarle en privado y después a lo mejor hacerlo en público.
o no hacerlo para nada en público. O si no la conoces, si no tienes modo de llegar a esa persona, no la puedes por lo tanto abordar en privado y entonces únicamente lo vas a poder hacer en público. Si el mismo Señor Jesús fue quien, digamos, incluso enseñó esto de modo implícito cuando él dice que si tu hermano está pecando, pues ve y házelo saber. Y si él no quiere escucharte, si no quiere hacer caso de tu reprensión, pues entonces regresa con 2 testigos. Y si así todavía no quiere hacer caso, entonces llévalo ante la iglesia, dice él. Y si finalmente tampoco quiere hacer caso, pues tenlo como bueno, diría él, como un gentil, o sea, como alguien que no es parte de la comunidad, ¿no? Como alguien ajeno, extraño. Aquí se saca el principio de modo implícito de precisamente si es que alguien está haciendo algo que no debe hacer o está diciendo algo que no debería decir porque no se corresponde con la verdad, si no se corresponde con el bien, entonces ve y díselo del modo que puedas. De nuevo, si puedes en privado, bien, y si no, será en público. Y no pasa nada porque luego otros no critiquen, porque de nuevo, o sea, volvemos a la falta de formación. Lamentablemente la gente, muchas personas, no todos, pero sí muchas personas sufren del síndrome de Dunning-Kruger y entonces hablan de lo que no saben, ¿no? Pese a que ellos piensan que sí, en cambio saben. Así que nada, yo diría que esto va un poco por ahí. Pero la pregunta más importante en este caso, creo que tendrías que ponerte a ti misma, ¿no? Si tú consideras que Jesús es Dios, que se encarnó, que murió para poder, digamos, de ese modo constituirse como sacrificio por el pecado de todas las personas, para ponerse en tu lugar, en mi lugar, y que haya resucitado el tercer día, que haya ascendido al cielo, que vendrá por segunda vez, que dejó una iglesia para que mientras que él no esté aquí, ¿no? En este, digamos, en este lapsus, en este momento, en este punto intermedio entre su primera venida y su segunda venida, que haya una iglesia, por lo tanto, gobernada por él, que con a lo mejor sus caídas, sus errores, pero que sigue siendo su iglesia y que aunque hayan algunos individuos que puedan digamos, tropezar y hacer tropezar a otros, sin embargo, la iglesia no es ese individuo, sino que la iglesia es la iglesia, se distingue de ese individuo. Y esa iglesia es precisamente, digamos, en términos teológicos, el cuerpo de Cristo, o sea, aquella comunidad que está siendo regida por él mismo y que tiene una misión, que es la de comunicar el Evangelio a otras personas y acogerlas para que así puedan estar unidas al Señor Jesús. Entonces, si tú crees un poco, digamos, todas estas cosas, pregúntate, ¿qué tengo que hacer yo para poder hacer el bien, para poder seguir la verdad? Tengo que dejar que algunas personas que cometen los errores que cometen, que son muy graves, por supuesto, pero esas personas me tienen que impedir a mí de mantenerme alejada de Jesús. Esto es lo mejor para mí, es lo que debería hacer o debería acercarme a Jesús y esto se hace precisamente viniendo a la iglesia a pesar de esas personas. ¿Entiendes? Tú, además, estás casada, eres una mujer casada y con hijos. Entonces, digamos, de modo análogo, podrías verlo de este modo. Porque a lo mejor tu esposo haya metido la pata seguramente en más de una ocasión, porque así lamentablemente somos los esposos, la metemos la pata y muy al fondo y en muchas veces. Entonces, por eso deberías dejar de, digamos, de participar del matrimonio y tendrías que alejarte del matrimonio, o porque tus hijos también hayan cometido errores en más de una ocasión, entonces deberías dejar de participar de la maternidad, deberías dejar de ser madre y alejarte de ellos, o deberías, a pesar de esos errores, señalándolos, tratando de hacer algo para poder ayudarlos a corregir esos errores, pero seguir adelante como esposa y como madre, porque eso es bueno, porque eso es lo que tú eres verdaderamente, esposa y madre.
¿Entiendes? Entonces, de nuevo, de modo similar con respecto al Señor y con respecto a la iglesia. Porque algunos estén haciendo esto, deberías mantenerte alejada de él, deberías dejar de ser cristiana, de participar, mejor dicho, del cristianismo de algún modo, o quizás sería mucho mejor poder practicar estas virtudes teologales que el Señor nos ha dado de la caridad, la fe y la esperanza, y venir a la iglesia y mantenerte en la iglesia pese a que hayan esas personas en ese lugar. Además, también me gusta mucho, esta es una analogía que, que suele poner el padre Rabasi, cuando alguien está en un barco, en el mar, y el mar está muy agitado, ¿qué haces? ¿Te tiras al agua para tratar de salvarte o te quedas en el barco? Pues en medio de una tormenta, lo ideal es quedarse en el barco, porque el barco es precisamente un lugar seguro, aunque en ese momento esté pasando por turbulencias, pero no te echas al mar, sino que te mantienes en el barco. Entonces, yo lo vería de ese modo. Reflexionaría sobre eso y para luego, con la idea de después tomar una decisión. No sé cómo lo ves tú. Perfecto, sí, sí, sí. De seguido y sí, es cierto, uno debería desde su posición, su humilde posición, asumir, hacer todo, ay, otra vez, perdón, hacer todo lo posible para hacer ver, ¿no? A las personas que se equivocan de sus errores, como has dicho, y sí, ir en el barco en medio de la tormenta, sí, me parece, no, me parece también. Es difícil porque es, hay una gran tormenta, pero, pero sí, sí, entiendo tu posición. Justamente es un momento muy difícil para estar en este barco, ¿no? Y, y bueno, si uno se libera, o sea, si uno se libera de su responsabilidad respecto a lo que estamos diciendo, ¿no? De algún modo tratás de mejorar lo que está en vos, hacer lo que podés hacer vos, y bueno, este, haces tu parte, ¿no? Se aligera ese peso, porque es un peso en realidad lo que tienen las personas que están tratando de acercarse, ¿no? Al catolicismo, que es este peso de cargar con todas estas cosas de entrada, ¿no? Creer como que uno pasa a ser parte de eso y pasa, como dije, ¿no? A aceptarlo, a justificarlo o ignorarlo. Y no, claro, desde este punto de vista que tú me dices, hay que siempre bregar para que la situación en el barco, ¿no? Que la tempestad se aquiete. Pero me reconocerás que es muy difícil, bueno, lo sabes perfectamente. Es un momento complicado por todo esto, por todas estas convulsiones, ¿no? Que rodean a lo que es la doctrina en sí misma. La doctrina hoy en día no es el problema, ¿no es cierto? Porque hay alrededor, hay toda esta cuestión que asusta a mucha gente y no es eh, reticencia a aceptar la doctrina, como bien dijiste, vos no lo voy a repetir porque lo has dicho perfectamente, eh, sino más bien la reticencia es a participar de todo este pecado, ¿no? Si llamamos así, ¿no? De todo lo que rodea a la iglesia y como dijo ahí alguien, creo que no sé si Daniel o alguien más, que tiene que ver también con que el Vaticano sea a la vez un Estado y política, ¿no? Y todo se mezcla
eh, ¿no? No es estrictamente doctrina religiosa, sino que es mucho de política que habla, ¿cierto? Y confunde también, confunde a la gente que no lo tiene tan claro como lo tenés vos. Eh, bueno, hay que reflexionar. Te agradezco muchísimo y, y sí, lo tendré en cuenta. Yo la conocía tu visión, pero me sigue, ¿no? Lo reconozco, me sigue resultando difícil desentenderme un poco de lo que no puedo cambiar, lo que no podría cambiar, ni yo ni todos nosotros, que somos buenas personas, que tenemos moral, que tenemos principios y bondad y caridad y todo, todas las virtudes cristianas, pero que no podemos cambiar montones de cosas que vemos alrededor y eso es como una impotencia, una situación bastante eh, que te trae ira, te trae indignación, te trae, ¿no? Estos sentimientos de impotencia. ¿No? Bueno, hasta aquí. Hasta aquí mi participación. Si alguien quiere, si quiere contestar o si alguien más quiere participar. Perfecto. Pues nada, sí, sin duda es muy, muy, muy difícil. Pero eh, tú míralo así. En la iglesia es donde vas a poder tener una verdadera y plena comunión con Jesús. No por los que están ahí, no porque tal papa, tal obispo, tal sacerdote, no como tal por ellos como personas, por lo que pueden eh, hacer o no hacer, sino porque el Señor Jesús ha decidido poder comunicar su presencia de un modo sacramental en la iglesia. Y eso tiene que ser, digamos, al menos así es como yo lo veo, ¿no? Yo me enfoco en eso. Porque imagina, yo también me convertí al catolicismo hace 1 año y medio, poco más de 1 año y medio. O sea que yo también me convertí al catolicismo en plenas turbulencias. Y decidí hacerlo porque no precisamente, teniendo en cuenta, sabiendo todos los problemas que estaban habiendo, y pero lo hice lo mismo porque dije, es que esto simplemente es el bien y tengo que seguir la verdad. Y si ahí es donde está el Señor Jesús, y si así es como Él ha decidido, como decía, comunicarse sacramentalmente, yo quiero tener una plena comunión con Él, porque yo quiero seguir la verdad, cueste lo que cueste. Si tengo que cargar con una cruz, bueno, cargaré con esta cruz por el resto de mi vida. Pero quiero seguir la verdad donde sea que la encuentre y quiero tratar de hacer el bien en todo. Así que, pues nada, si esto es el modo de seguir la verdad y el modo de hacer el bien, pues nada, así lo haremos. También ten en cuenta que precisamente diría el versículo, ¿no? Donde, decía San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto no hay que entenderlo solo, digamos, en un sentido, sino también en el otro, ¿no? O sea, viéndolo de modo invertido. Donde sobreabunda la gracia, que ahí es donde está el Señor Jesús, también abunda el pecado. No tenemos que olvidarnos de esto. Abunda el pecado. O sea, ¿dónde es que abunda el pecado? En el sentido, a ver, ¿dónde es que se están dando muchos males? ¿Quién es aquel, digamos, conjunto de personas o cuál es aquella teología o filosofía que está recibiendo ataques continuamente desde afuera, desde adentro? Es la Iglesia Católica. Entonces, si ahí es donde vemos esta montaña de problemas, precisamente eso también debería ser una evidencia de que ahí es donde va a sobreabundar la gracia. Quizás no va a sobreabundar del modo en el que a nosotros nos gustaría, ¿no? Que sería precisamente eliminando todos estos problemas que tanto hacen indignar a aquellos que realmente quieren hacer el bien y que aman la verdad. Quizás no va a ser ese el modo, pero ahí es donde va a sobreabundar la gracia. Y yo personalmente ahí es donde quiero estar. Por eso que luego te decía,
son consideraciones mías propias que a lo mejor te pueden servir a ti a modo de reflexión. Pues nada, Anita. Entonces, muchas gracias y de verdad un honor haberte tenido aquí. Y nada, te mando un saludo para todos aquellos que a lo mejor no la conocían. La doctora Mirta Grimaldi tiene también su canal de YouTube, que yo les aconsejo suscribirse y seguirlo. Es un canal donde se comparte contenido de alta calidad. Se llama el Gracias. canal Mirta Grim. Y así que nada, muy aconsejado, muy recomendado. Suscríbanse porque no se van a arrepentir. Bueno, muchísimas gracias, Miquel. Gracias por dejarme participar y por hacer este descargo. Y bueno, me liberé de algo que tenía que decir en algún momento, ¿no? Pero bueno, también me dejaste reflexionando y te agradezco mucho de corazón.